Hola hermanos, Dios me los bendiga hoy. Mi nombre es Connie. Vengo por la Iglesia del Nuevo Avivamiento, aquí en Melbourne, Florida, de Estados Unidos. Estamos sacando unas palabras con los pastores Carlos, Johanna y los miembros de la Iglesia. Quiero hablarles hoy sobre qué hacer después de estar de rodillas. Cuando nosotros nos ponemos a pensar que necesitamos algo como humanos eh, delante de Dios, lo primero que hacemos es venir a buscar la presencia de Dios y venir arrodillados a orar y a declararle lo que sentimos con nuestro corazón, sea cual sea lo que queremos preguntarle o lo que queremos obtener. Porque Dios es grande y Él dice en su palabra que vengamos y lo busquemos con todo el corazón. Eh, el venir de rodillas en el diccionario me muestra muchas cosas diferentes, pero hay algunas parecidas, que es ponerme de rodillas, según el diccionario, es una forma de sumisión, de humillación, de la cual usted está prácticamente reconociendo que hace la voluntad de otra persona. Es estar humillado o reconocer o implorar algo o pedir algo o agradecer algo, como el novio pide a la novia que se casen de rodillas, o como alguien que lo van a matar viene y se arrodilla pidiendo que lo perdone su vida, o algo así. Pero ponerse de rodillas delante de Dios eh, es un acto de fe, es un acto de fe que nosotros hacemos, porque en el momento en que nos ponemos de rodillas estamos declarando que tenemos fe de que vamos a encontrar a un Padre con una respuesta, o vamos a encontrar alivio a nuestra vida. Cualquiera que sea la respuesta del Padre es buena. Para eso tenemos que activar la fe. Hay unas frases muy hermosas de las cuales me he robado de los pastores que he escuchado en línea o en la televisión, donde dice: quien está de rodillas ante Dios podrá estar de pie ante el mundo. Para estar de pie en la vida hay que estar de rodillas ante Dios. Nunca eres tan grande como cuando estás de rodillas ante Dios. Las grandes batallas se ganan de rodillas. El que sabe estar de rodillas ante Dios sabe estar de pie ante cualquier situación, que es la que más me gusta. La mejor arma para la guerra es estar de rodillas ante Dios. Y es cierto, las cosas se ganan cuando las ponemos delante de Dios. Nosotros nos ponemos de rodillas por necesidad. Acuérdese cuando Pablo, en el versículo de Efesios 3:14, él le dice a los hermanos que doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros nos ponemos de rodillas, como les digo, es porque tenemos una fe. La palabra de Dios dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Y en Hebreos 11:1 nos enseña que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Cuando yo vengo y me pongo de rodillas, yo deseo, o ya tengo automáticamente, ya estoy creyendo que Dios lo va a hacer, que Dios lo va a solucionar, que hay una respuesta que me va a agradar, sea tarde o temprano, y que me va a ayudar bastante. A veces nos impacientamos, pero a veces es mejor esperar en la voluntad de Dios. Cuando uno se pone de rodillas es porque en realidad en ese momento reconoce que Dios todo lo puede hacer y que Él sabe hacer las cosas. Pero cuando yo me pongo de rodillas tengo que estar segura que cuando me levante tengo que levantarme creyendo que Dios va a responder. El silencio de Dios es una respuesta, porque a veces las cosas se dan inmediatamente, pero a veces tardías para nosotros, pero para Él todo es en su tiempo y es bueno. Él nunca como Padre nos va a dar nada malo. Cuando yo me pongo de rodillas, también me pongo de rodillas para no ser tentada. Acordémonos, hermanos, que dice en la palabra de Dios que cuando y saliéndose de camino como de costumbre hacia el monte de los olivos, y los discípulos también le siguieron, esto está hablando de Jesús, cuando llegó al lugar les dijo: orad para que no entréis en tentación. Entonces, ponernos de rodillas también es para evitar la tentación de muchas cosas.
Hermanos, si permanecemos más en el Señor, nosotros podemos resistir más a Satanás. Acordémonos de algo que en Santiago 2.14 dice, pero si tú tienes esa fe, tienes que tener obras. Nosotros tenemos que tener fe de que las cosas se van a hacer, pero nosotros también tenemos que levantarnos obrando como el Espíritu de Dios nos muestre y nos guíe para nosotros continuar creciendo en esa fe y saber esperar y saber hacer lo que Dios nos va a guiar. Cuando yo le puse a este título, ¿qué hacer después de estar de rodillas? Es porque mi punto es para saber que no es solo estar de rodillas, sino cuando yo me levanto. Cuando yo me levanto, yo tengo que estar haciendo la voluntad de Dios, sea la que sea, esperar o obrar conforme a lo que escuché de rodillas que Dios, el Espíritu Santo de Dios, me indica que debo hacer. A veces cuando no hay una respuesta de la que estamos esperando, debemos de callarnos, seguir orando y levantarnos, pero seguir haciendo la voluntad de Dios en ese momento. Una de las cosas que también me enseñan de por qué me pongo de rodillas para orar al Padre fue porque Jesús lo hizo delante del Padre. Lo hizo en el Monte de los Olivos y lo hizo varias veces. En Lucas 22:41 dice que saliendo él de camino, Jesús, como de costumbre, hacia el Monte de los Olivos, y sus discípulos lo seguían, y cuando él llegó al lugar les dijo, orad para que no entréis en tentación, y se apartó de ellos como un tiro de piedra y poniéndose de rodillas oraba. Acordémonos, hermanos, que no fue fácil lo que Jesús hizo por nosotros, dar su vida. Pero venir ante el Padre a decirle pasa de mí esta copa y sudar gotas de sangre, Él doblegó su carne, doblegó su voluntad para hacer la voluntad del Padre. A ese es el punto que yo voy. Cuando nosotros nos ponemos de rodillas, venimos ante Jesús, venimos ante el Padre, venimos ante Dios con el Espíritu Santo y suplicamos y hablamos o agradecemos o lo que sea. Pero cuando nos levantamos no nos debemos de levantar como nosotros, con el ego de nosotros. Debemos de apoyarnos en la voluntad de Dios y en lo que Él diga. ¿Sabe una cosa? Cuando Jesús oró por tercera vez, pidiéndole al Padre que pasara de largo esta copa, dice que el Padre envió un ángel para que lo fortaleciera. Así nosotros también, al ponernos de rodillas y orar, debemos de esperar que el Padre, que Jesús esté en nosotros, apoyándonos, dándonos la mano, levantándonos y escuchar su respuesta. Entonces muchas veces orar no es solo que nosotros hablemos. El diálogo, la oración, es de dos. Oramos, pero debemos de esperar la respuesta de Dios también. Porque la respuesta de Dios es la que anhelamos todos. ¿O usted no la anhela? Todos la anhelamos, pero debemos de esperarla. Y ser pacientes, porque la respuesta de Dios es la mejor. Yo me pongo de rodillas también porque es un mandato divino. Miremos en Romanos 14:11 dice, porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua hablará de Dios. En Filipenses 2:10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Debajo de las aguas, perdón. Yo me pongo de rodillas por amor, porque lo amo, porque lo quiero buscar, porque quiero sentir su presencia, porque anhelo que Él viva en mí, porque quiero permanecer en Él. Si miramos Juan 15, dice, ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Estad en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no estuviere en la vid, así nosotros si no estuviéramos en él. Yo soy la vid, dice el Señor, y vosotros los pámpanos. Y el que está en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Mira, hermanos, algo que yo les digo es cuando el Señor nos llama o cuando el Señor nos habla o cuando leemos su palabra y el Señor nos está diciendo a todo momento que orar sin cesar es porque debemos de permanecer en Él para no ser tentados, para no desmayar, para no flaquear, para no pasar, para que las pruebas, porque en este mundo tenemos aflicción, pero para que las pruebas siempre estemos cogidos de la mano de Él y las pasemos,
para que pisemos todos esos suelos difíciles, pero caminando de la mano de Él. Pero por eso debemos de permanecer fuertemente orando en oración, leyendo la palabra, aprendiéndola, escuchándola. Ahora tenemos muchos medios por la tecnología en la cual nadie tiene excusa de escuchar la palabra. Hay cosas que debemos de no escuchar, pero hay cosas que debemos de escuchar más, como la palabra de Dios. Hay Biblias por todo lado, en todas las lenguas, para que nosotros aprendamos. Hay iglesias, hay gente buscando por este medio. Estamos enviándoles también un mensaje, como muchas iglesias, como muchos cristianos, donde estamos diciendo: si tú no estás en el Señor, si tú no buscas del Señor como Él lo desea que lo hagamos, si no estamos permanentemente, diariamente buscando de Él, el enemigo se aprovecha, y estoy hablándoles del diablo, de Satanás, se aprovecha para venir y robarnos la paz. Acuérdese, hermanos, lo que dice la palabra de Dios, que Él no viene sino a robar, a matar y a destruir. Pero Dios viene a darnos vida y vida en abundancia. Pero solamente podemos tener esa vida y vida en abundancia cuando permanecemos en Él. Porque no nos cobra nada, todo es gratis lo que Dios nos da. Pero debemos, el precio es permanecer en Él, permanecer en Él. Porque es como una relación, hermanos. Si usted está casado o noviado, usted no puede. Si no está viéndose diariamente, si usted no está viviendo diariamente con su esposo o su esposa, pues eso no es un matrimonio, eso no es nada, se acaba. Nosotros debemos permanecer en Él, nosotros debemos mantenernos fortalecidos en Él, para así no ser tentados, para así alimentar nuestra fe, para así entender sus respuestas, porque a veces decimos: Dios no me habló, Dios no me quiere, pero es para aprender a recibir sus respuestas. En Filipenses 2:10 dice: el amor que excede a todo conocimiento. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien tomo nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Me gusta mucho el versículo 16 de 2 de Filipenses, porque dice que para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con el poder en el nombre interior. Nosotros somos fortalecidos cuando estamos de rodillas y buscamos la presencia de Dios. Nos fortalecemos en el Señor, porque Él manda ángeles, porque Él pone su corazón en nosotros, su visión en nosotros, su palabra, y porque Él nos habla a nuestra mente. Pero cuando yo tengo la palabra de Dios en mi corazón, en mi mente, y cuando yo la leo, yo empiezo a entender su propósito, yo empiezo a entender su paz, su amor, su esperanza, sus respuestas. Acordémonos, hermanos, como dice la palabra: sin mí nada podréis hacer, dice el Señor. No debemos de ser necios y levantarnos en el yo. A veces erramos de que cuando estamos arrodillados, le suplicamos, oramos, nos humillamos, lloramos, tenemos un momento emocional divino donde le entregamos todo, donde le decimos que Él es el dueño de nuestra vida, pero cuando nos levantamos, si tú sigues siendo tú, si tú te levantas en tu ego, si tú te levantas en tu yo, en tus decisiones, en querer hacer lo que tú quieres en tu casa, y soportas y apoyas y dices y gobiernas, y no tienes en cuenta lo que Dios te está enseñando, lo que Dios te está diciendo, tu vida va a caminar conforme a como tú la estás dirigiendo. Porque ¿sabes qué hiciste? Tú le dejaste todo de rodillas a Dios, pero tú te levantaste siendo el mismo. Pero si tú vienes de rodillas, dejándole todo a Dios, y te levantas en el apoyo y en el soporte de Él, ¿sabes qué pasa, hermano? O hermana, que tú estás dejando que la fortaleza de Dios ayude a tu debilidad, y tú te levantas diciendo: ¿qué quieres que yo haga? ¿Cómo quieres que yo lo haga? Enséñame a escuchar tu voz, a entender tu propósito, dirige mi vida,
Y por qué no, muchas veces el humano es difícil que nosotros digamos perdona a una familiar, al esposo, a la esposa, al hijo, pero debemos de aprender a doblegar la carne. Acuérdese de una palabra, hermano, acuérdese de la palabra donde dice que con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Mire, hermano o hermana que me está viendo en este momento, si tú vienes a Cristo crucificando la carne, yo no estoy diciendo que, que somos perfectos, pero venir ante Él es también dejándole a Él toda esa agresividad, esa ira, ese enojo, esa rabia, ese yo, esas decisiones mías, dejándoselas a Él para que Él haga, para que Él las trabaje y levantándome más bien en su fortaleza y en su orientación. Y así estamos dejando que Jesús obre en mi vida, que Jesús haga lo que yo no puedo hacer por mí misma. No seamos necios, dice la palabra. Nosotros no debemos pensar que somos los sabios y que sabemos todo. Dejemos que Jesús obre en nosotros para que haya respuestas. Cuando Jesús vino y se doblegó ante el Padre para que pasara su copa, Él podría haber dicho que hasta ahí llegaba. ¿Qué pasaría si Jesús no hubiera hecho lo que el Padre le mandó? Se pregunta, hermanos, ¿dónde estuviéramos nosotros? Pero Él hizo eso. Por eso Él le dijo a los discípulos, ya está hecho, ya estaba preparado, ya estaba fortalecido y hizo lo que el Padre le mandó. Y hoy le decimos gracias, Jesús, por morir por nosotros, por salvarnos, por cortar las maldiciones. Pero nosotros cuando vengamos al Padre, cuando vengamos al Señor, cuando vengamos a Jesús de rodillas, nosotros debemos de cuando nos levantemos decir lo que tú digas, yo lo voy a hacer. Y a veces no es fácil, pero no es difícil ni imposible, porque cuando está Jesús con nosotros, el Espíritu de Dios, que es el que nos ayuda a convencernos, nos apoya, nos soporta, nos guía, nos ilumina. Y de pronto es un camino muy pedregoso, pero lo logramos, nos alimentamos. Quiero dejarles también entender, hermanos, que estar de rodillas ganamos más las batallas y perdemos menos. Así que yo lo invito que en este momento entremos en oración y le digamos a Jesús, yo quiero arrodillarme hoy, yo quiero doblegar mi cuerpo, yo quiero doblegar mi mente, mi corazón delante de ti, pero me quiero levantar con tu apoyo y tu soporte. No lo quiero hacer como lo estaba haciendo antes. Enséñame y hagámoslo y vamos a ver cómo cambia nuestra vida. Padre, te doy gracias por cada oyente que está viendo este mensaje. Te doy gracias, Señor, porque desde hoy doblegamos nuestra vida, no solo nuestro cuerpo, nuestra carne, sino nuestro corazón. Ponemos nuestra mente en ti y queremos de verdad levantarnos en tu nombre, levantarnos con tu apoyo. Espíritu Santo, ayúdanos a saber morir en la carne y a saber levantarnos fortalecidos y dejar que tú decidas por nosotros. Enséñanos a escuchar tu voz, a ser sensibles a tu voz, a ver lo que tú ves y a estar aprendiendo cada día de lo que tú nos enseñas. Gracias, Señor. Gracias, amado. Hermano, si este mensaje te gustó, te pido que te comuniques con nosotros. Estamos como Iglesia Nuevo Avivamiento, Pastor Carlos Carlos Cardona. Y mi nombre es Connie y estamos nosotros en Melbourne. Bendiciones, hermanos. Bye.